Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de carácter informativo, participativo y deliberativo para el aporte fundamental a la construcción del proyecto educativo institucional, también conocido como PEI. Saludamos con afecto a la vicerrectora de docencia, Lina María Grisales Franco, a nuestro invitado de hoy, Luis Enrique Orozco Silva, así como al equipo responsable de la construcción de este proyecto y, por supuesto, a la comunidad universitaria que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. En el marco del desarrollo del Plan de Acción Institucional de la Universidad de Antioquia 2018-2021, así como del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027, el diseño del proyecto educativo institucional es una propuesta clave para el futuro de nuestra institución. Su construcción se concibe como un ejercicio de investigación que articula las voces, perspectivas, intereses y necesidades de los distintos públicos que habitan la universidad y de la sociedad a la que ella se debe. Por esta razón representa un reto muy grande escuchar las voces, interpretar sus significados, analizar tendencias en educación superior, identificar las necesidades del contexto, hacer lecturas sobre datos relevantes y organizar de forma responsable la información para evidenciar la historia del proceso formativo de la universidad. Para profundizar en el propósito tanto de este proyecto como de la sesión que hoy nos convoca, invitamos al escenario a la vicerrectora de docencia, Lina María Grisales Franco. Primero quiero presentarle excusas por mi demora, asuntos de la agenda que ya ustedes entenderán. Un saludo muy especial para todos ustedes, muchas caras conocidas, para conversar sobre este asunto de la cultura de la autoevaluación y la autorregulación para la excelencia académica. Un saludo también de manera especial a nuestro invitado de hoy, al doctor Luis Enrique Orozco Silva, así como al equipo responsable de la construcción de este proyecto y a la comunidad universitaria que nos acompaña en este nuevo espacio de reflexión en torno al proyecto educativo institucional. Este proyecto es una apuesta institucional a través de la cual estamos comprometidos para que de manera explícita queden plasmadas nuestras apuestas en materia pedagógica. El PEI significa pensarnos en nuestras funciones misionales, docencia, investigación y extensión, con miras a la formación de nuestra comunidad universitaria y a la construcción de una ruta de navegación para nosotros, los habitantes de la Universidad de Antioquia, en materia de formación. Ya que el PEI contempla la universidad de manera integral, este contemplar no es solamente que integra, sino que la contempla, la acaricia. Es en el PEI en donde vamos a plasmar nuestro ideal. Incluye también la temática de la autoevaluación, en el marco de la acreditación de la alta calidad, que se constituye como un instrumento de reflexión y de apoyo para el análisis de la realidad institucional en el contexto nacional e internacional. Y se desarrolla como un proceso de carácter investigativo que permite responder a la pregunta por la calidad de esta institución de educación superior. Como puntos comunes de los temas que nos congregan hoy, el proyecto educativo institucional y la cultura de la autoevaluación y la autorregulación para la excelencia académica, tenemos que ambos son procesos participativos que implican a las unidades académicas y administrativas y a todos sus integrantes, estudiantes, profesores, jubilados, egresados y aliados externos, de todas las sedes donde la universidad tiene presencia. Por lo tanto, es una invitación para todos a disponernos a acompañar a la institución en estos caminos de construcción que nos permitirán definirnos, consolidarnos y fortalecernos como institución educativa. Los invito entonces a que escuchemos y a que interactuemos con nuestro invitado, el doctor Luis Enrique Orozco Silva. Bienvenido. Vicerrectora, muchas gracias. Bueno,
Hoy, efectivamente, como decía la vicerrectora, nos acompaña Luis Enrique Orozco Silva. Él es licenciado en Filosofía y Letras con un diplomado en Sociología del Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, así como un doctorado en Filosofía de la misma institución. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido miembro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Comité de la UNESCO para América Latina. Además, se ha desempeñado como coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, asesor del Gobierno Nacional y secretario privado del Ministerio de Educación. Directivo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana, entre otras, en las áreas de ética y responsabilidad social, gestión de la educación superior, filosofía de la ciencia, Colombia y sus instituciones y otras áreas. Recibamos por favor al doctor con un aplauso fuerte. Muy buenos días. Necesitaba la ilustre al ingreso que tenía diapositivas. Y yo le dije que no, que tenía neuronas. Pero lo hago. Ok. ¿Está bien para la grabación? No. Grabó 1, 2, 3. Estaba bien. ¿No? Sí. Ok. Muy bien. Y lo hago muy conscientemente porque cuando se me pidió el que pudiera venir para participar con ustedes en una especie de conversatorio ilustrado sobre la idea de la autoevaluación y la autorregulación para la excelencia académica, dije yo que me parece más importante estimular una reflexión y autorreflexión de cada uno de nosotros, y es muy difícil poner las ideas fundamentales en PowerPoint. Entonces tomé la decisión de más bien utilizar este ámbito como un espacio de reflexión ilustrado con algunas ideas, y que contribuyera esta autorreflexión al proceso de constitución del PEI en el marco del desarrollo de la cultura y la excelencia en la Universidad de Antioquia. Por lo tanto, en primer lugar quisiera agradecer a la vicerrectora, al doctor Alejandro, por esta invitación, y saludar muy especialmente a mi colega Guillermo Londoño, porque él ha sido parte de las ideas que voy a presentar a lo largo de los años, desde 1990 hacia acá, en donde hemos estado en muchos debates en torno a estos temas, y en el cual también, o en los cuales la Universidad de Antioquia ha tenido un rol importante a través de sus directivos. En ese sentido, trataré de hablar en grandes tesis sin entrar en particularidades, pero sí en el espacio dedicado a las preguntas y al conversatorio es necesario entrar en detalles. Con toda posibilidad pueden hacer las preguntas sobre lo divino y lo humano que haya sucedido entre 1990 y ahora en el tema de acreditación, aprobación, etcétera, y la política pública en relación con ello mismo. Quisiera comenzar haciendo referencia a algo de historia que nos sirva como de contexto para la reflexión. Y lo primero sería recordar que hacia 1990 ya estaba en vigencia en el país
el famoso decreto 80 del 80, que era el marco normativo en que se movían las instituciones de educación superior. Y lo menciono porque quizá en el siglo anterior ese decreto fue un intento de hacer una reforma estructural de la educación superior y de poder hablar no de un mercado aleatorio de instituciones que ofrecían diferentes modalidades de educación superior, carreras cortas, carreras intermedias y las carreras profesionales que ofrecían las universidades, sino que se tuvo la idea desde 1980 de poder hablar en Colombia de un sistema de la educación superior organizado con base en unas modalidades académicas, y a partir de lo cual se definieron el tipo de instituciones que podían hacer una oferta educativa en el sector terciario de la educación. Es desde entonces que viene hablándose de modalidad técnica, tecnológica, universitaria, universidad y formación avanzada. Y desde entonces que comienza a hablarse de instituciones técnicas, tecnológicas y universidades. Y es desde entonces que comenzó la confusión entre ese tipo de instituciones y su diferente oferta, que con el pasar del tiempo ha venido significando una devaluación de las modalidades técnicas y tecnológicas y la conversión de ese tipo de formación como una formación de segundo nivel o de segunda clase. En cuanto a que se habla de sistema de la educación superior, pero no funciona como sistema de educación superior. Y es también desde entonces cuando se fueron creando las condiciones para que en el gobierno de Álvaro Uribe, a través de la ley 1749 y bajo la intención de mejorar el mercado en las instituciones técnicas y tecnológicas, con la idea de los ciclos propedéuticos, se generará más confusión sobre la especificidad de la oferta educativa de cada una de estas modalidades, hasta el punto que hoy no hay una distinción real entre la oferta educativa de una institución tecnológica y una universidad, porque de facto ellas también pueden profesionalizar y tener programas de posgrado con exclusión del doctorado, que ese sí no lo pueden ofrecer sino las universidades. Luego tenemos, en este momento, es un sistema que no es sistema, unas modalidades que funcionan de manera indistinta y una confusión en relación con la oferta educativa que sin duda alguna tiene su impacto en los tipos de demanda que hay por la educación superior. Entonces digo, ese problema viene desde el decreto 80 de 1980. Y en el 90 era evidente la insatisfacción de las instituciones y del sector en general en que esa normatividad era una normatividad que no funcionaba en la práctica, pero sobre todo que era absolutamente intervencionista y fiscalista. El decreto, si recordamos, es realmente breve, pero su reglamentación es un libro como de 200 páginas. La situación era tal de asfixia a la innovación de las universidades y de las instituciones en general para hacer una oferta educativa, que estaban creadas las condiciones en el año 90 para una reforma estructural del llamado sistema de educación superior. En ese sentido, habría que decir que la ley 30 de 1992 realmente fue una necesidad sentida de todo el sector de la educación superior y fue un intento de trascender la fiscalización y los límites que la normatividad anterior ponía a las universidades. Pero en relación con acreditación o evaluación, ya existía en Colombia experiencias de evaluación institucional y sobre todo evaluación de programas académicos que se hacía a través del ICFES y mediante comisiones que nombraba el ICFES para los diferentes programas en visitas que se realizaban y a través del cual se sancionaba desde el punto de vista gubernamental la calidad de los programas. Inclusive en 1987 ASCUN consiguió financiación por parte de ICFES para adelantar un programa nacional de autoevaluación de las instituciones. Personalmente estuve mirando los archivos del ICFES en la época y el 75% de las instituciones
contrataron con expertos externos su autocrítica. Entonces yo pago que me autocritique. Una estrategia quizá muy latina, en el 87. Entonces de eso teníamos conocimiento en el 90. En el 91, ustedes recuerdan, hubo nueva Carta Constitucional y esa nueva Constitución otorga de manera explícita la autonomía a las universidades, más no a las otras instituciones. Fue por razones diversas que no son del caso analizar aquí, que todas resultaron autónomas en su propio campo de acción y que esa frase la recogió un parágrafo de la Ley 30 para sencillamente decir que las universidades son autónomas, pero que las demás también lo son en su propio campo de acción. Cuando uno mira la estadística entre el 92 y el 95, los mayores abusos en términos de creación de programas se da en ese periodo, porque entre el 92 y el 95 no se reglamentó la Ley 30, aunque se había creado por ley el Consejo Nacional, el Sistema Nacional de Acreditación. Sin embargo, el Consejo Nacional de Acreditación, o el CNA, comienza a funcionar en 1994. Luego, entre el 92 y el 94, si ustedes miran la estadística, se cometieron los mayores abusos en términos de multiplicación de programas, multiplicación de instituciones, pero sin las condiciones que un estándar internacional podría legitimar para crearlos. Sobre eso las cifras, el lenguaje de las cifras no miente. Luego, era claro en el momento, en el año 92, primero que en la región latinoamericana fue una década de reformas de la educación superior. Hubo no menos de 9 países en América Latina que hicieron reformas de la educación superior. De manera que había un cierto clima a nivel regional de necesidad de una reforma, y había motivaciones internas como las que acabo de señalar, pero había también una cierta cultura, dijéramos, sobre todo en aquellos países en donde había habido dictadura militar. Es el caso de Argentina, es el caso de Brasil, es el caso de Ecuador, es el caso de Perú. Y en el momento, entonces, había una tesis en discusión en el debate internacional, y era el famoso tema de las relaciones entre el Estado y la educación superior. Relaciones que históricamente se habían venido dando sobre la base del problema de financiamiento de la universidad pública, pero que en la medida en que comenzaron a aparecer a partir del 90 en las nuevas reformas de la educación, la creación de sistemas de acreditación, las relaciones entre el Estado y la educación superior fueron cambiando, y como dice José Joaquín Brunner, se vino a establecer una especie de nuevo contrato. El Estado se mete menos en la educación, pero adquiere o crea dispositivos o mecanismos a través de los cuales recibe información sobre cómo funciona el sistema. Luego es un Estado que desde la distancia controla, inspecciona y vigila, sin necesidad de una intervención directa y manteniendo el control en el aspecto financiero. Pero en el caso nuestro, con el adicional de que la Carta Constitucional señalaba la autonomía de las universidades, en consecuencia cambia las reglas de juego, la institucionalidad de la relación universidad-Estado. Luego, yo diría, habría un cierto caldo de cultivo que favorecía la idea de que en la reforma que hiciéramos del decreto 80 del 80 en el año 92, o sea, la ley 30, debíamos crear el sistema de acreditación de instituciones de educación superior. Sin embargo, en la comisión que redactó el proyecto de ley, de la cual yo formé parte, cuando se redactó la tesis de la autonomía universitaria, hubo 2 versiones, una versión que habíamos hecho Guillermo Páramo y mi persona, y otra versión que había hecho el rector de la Javeriana y Fernando Inestrosa, el rector del externado, y Jaime Posada, todas personas muy reconocidas, dijéramos, en el mundo de la educación superior del momento, y en la discusión ganó la versión de ellos, y por lo tanto la definición que hay de autonomía en la Ley 30 es una versión hecha fundamentalmente redactada por rectores de universidad privada. Después que se tenía la redacción del concepto de autonomía como quedó en la Ley 30, el doctor Fernando Inestrosa pidió que había que buscar que la ley fuera lo más coherente posible. Eso lo que significaba era que el resto de contenido de las normas o de la Ley 30 debía ordenarse con base al concepto de autonomía de la misma ley.
En consecuencia, yo hoy podría decir, viendo el pasado, que la Ley 30 es una contrarreforma del Decreto 80. Es decir, que si el Decreto 80 era un decreto intervencionista y fiscalista desde el punto de vista de inspección, control y vigilancia frente a las universidades, la Ley 30, por su concepto de autonomía implícita y que quedó en el texto de la ley, en el fondo le quitó al Estado mecanismos de intervención y de control, y eso explica que entre el año 92 y el 2002, cuando comienza el gobierno de Álvaro Uribe, hubo cuantos abusos hubo, por decirlo de alguna manera, sin que el Estado pudiese intervenir directamente. Dos casos que todo el país conoce: el caso de la Fundación para Antonio Nariño, fundamentalmente, en donde se suprimieron 14 programas desde el ministerio, y en algún momento hubo que, antes de terminar el gobierno de Pastrana, y siendo ministro Kiko Lloreda, hubo que negociar para restaurar esos programas porque no había un marco normativo que permitiera realmente hacer inspección, control y vigilancia en razón de la autonomía que la misma ley consagraba y como desarrollo del mandato constitucional de la autonomía universitaria. Entonces, en ese contexto es que se hace la Ley 30 y se crea el Sistema Nacional de Acreditación en el 92, pero como la ley no se reglamentó, el Consejo Nacional de Acreditación solo arranca en el 94 y comienza a funcionar en el 95, porque entre el 94 y el 95 el equipo que inició todo el proceso de la acreditación, lo que hicimos fue estudiar el problema y hacer el modelo y ponerlo a funcionar, etcétera, etcétera. Okay. Entonces estamos en un momento en que se crea el Sistema Nacional de Acreditación, se crea un organismo que lo coordina y orienta, el CESU es el orientador y el Ministerio de Educación Nacional es sencillamente quien sanciona el resultado de los procesos de acreditación que avanzan las instituciones en la base, en el contexto, digamos, de la autonomía consagrada por la ley. Y como ustedes lo saben muy bien, el corazón de ese proceso de acreditación es fundamentalmente la autoevaluación. Si la autoevaluación no tiene las características de un mirarse críticamente en sus funciones sustantivas, ¿sí?, pues no es lógicamente cierto y realmente falso. Bien, entonces en ese contexto y teniendo ya el sistema, en un segundo momento yo quisiera hacer referencia a lo siguiente: ¿cuáles fueron los factores influyentes que permitieron que esto se creara en Colombia? Porque en aquellos países, sobre todo Argentina, en donde la dictadura militar había tenido incursiones demasiado grandes en las universidades, había una gran desconfianza entre el Estado y las universidades. Y en consecuencia la tesis de la autonomía fue el gran debate argentino en los años 90 en torno a que el Estado no puede intervenir en la universidad porque es violatorio de su autonomía. Entonces ahí teníamos nosotros ese escenario, y estaba complicándose la misma situación en Chile y la misma situación en Brasil, donde había habido dictaduras militares. Entonces podríamos decir los primeros países en donde tuvimos una visión del problema y una concepción del sistema de acreditación y de elaboración de un modelo para llevarlo a cabo fueron Argentina, Chile y Colombia. Pero Argentina con una gran limitación por el contexto político de Argentina, Chile en menor grado por la legitimidad que lo estaban haciendo, y entre nosotros porque realmente no habíamos tenido una dictadura formal de tipo militar en la tradición civilista que tiene Colombia, salvo por ahí históricamente dos casos, fuera del Berro Aspinilla y otro de Melo por ahí en el siglo XIX. Pero no teníamos ese escenario. Bien, entonces yo diría que los factores que incidieron son los siguientes, y los nombro porque estos factores realmente fueron determinantes en comenzar a generar una cultura de la autoevaluación y del rendimiento de cuentas en el escenario colombiano. Yo diría que el primer factor fue el conocimiento y la actitud de líderes en el sector que movilizaron la opinión
en torno a la necesidad de rendir cuentas. En otras palabras, de abrir el debate en torno a las implicaciones del ejercicio de la autonomía con responsabilidad. Y ese debate comenzó, se dio en la Universidad Nacional, se dio aquí en la Universidad de Antioquia, se dio también en las universidades privadas, sobre todo externado Javeriana y Andes. Y cuando hablo de conocimiento y actitud de los líderes, es porque inicialmente fuimos realmente profesores universitarios, tanto de aquí de Antioquia como de la Nacional, Javeriana y Andes, quienes movilizamos el mundo académico. Entonces ese fue un punto muy importante. No fue lo mismo en aquellos países donde la acreditación y la autoevaluación nació por una decisión del Estado que cuando nace de la misma cultura académica. Entonces creo que ese es un factor importante. Segundo factor, me parece a mí, es el éxito inicial y el compromiso del gobierno y de las universidades más consolidadas en apoyar la idea. Coincidió en el caso colombiano que había como una generación de directivos universitarios que éramos casi compañeros o en Colombia o en el exterior en nuestra formación doctoral, y que regresábamos al país en ese momento y ocupábamos posiciones en las vicerrectorías académicas de las universidades. Entonces, en algún momento, los vicerrectores de Antioquia, de la Universidad Nacional, de la Javeriana, y yo era el vicerrector académico de los Andes, en torno al ICFES, y el ICFES tenía toda la legitimidad porque estaba también ocupado por una persona egresada de las universidades y con sentido académico. Entonces había como una consonancia entre lo que los líderes académicos decíamos y lo que el ICFES decía, y en consonancia lo que el gobierno decía, porque el gobierno, como cara visible del Estado, en materia de acreditación, era dirigido, orientado y definido en sus políticas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, que era el ICFES. Entonces, yo creo que ese factor fue importante, el compromiso de la misma clase académica, ¿sí? Y la coherencia, digamos, y la comunidad de intereses con quienes estaban en la política pública, pero que tenían, digamos, consonancia y sentido de lo académico en relación con el tema de la acreditación. Profesores de las universidades Nacional, Andes, etcétera. Segundo, que éramos profesores de esas universidades. Tercero, que no sabíamos de técnica y tecnología. Moraleja, que ellos no cabían ahí. Bueno, como nos lo podía aconsejar el doctor Guillermo, dijeron, vamos a discutir técnicamente, filosóficamente el concepto de calidad, y llegamos a la conclusión, después de muchos debates, que el concepto de calidad es análogo, es decir, que se aplica en parte idéntica y en parte distinta. Entonces, una universidad grande como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia tiene programas de calidad, pero también puede tener programas de calidad una institución que solo tiene 15 años de existencia. O sea, la antigüedad, como la vejez, no nos hace sabios. Lo ideal es que coincidan. Entonces, si es análogo, quiere decir que yo puedo exigir calidad tanto en una institución técnica como en una tecnológica, como en una universidad, pero las características que me definen en tanto que universidad o técnico o tecnológica no son las mismas, sino que está en función de la antigüedad o de la historia, ¿sí? del tamaño y de la complejidad que tenga la institución o que tenga el programa. En ese momento se decidió entonces que el rendimiento de cuentas fuese sobre programas. Fue posteriormente, ¿no, Guillermo?, que vino el tema de la acreditación institucional. Pero en Colombia se comenzó con programas, en Chile se comenzó con instituciones y luego se pasó a programas. Eso ha tenido diferentes enfoques en los países. Bien, entonces la otra pregunta era, bueno, si el concepto de calidad, que es el telos del proceso, es cualitativo, entonces las características de calidad no pueden ser todas cuantitativas, sino entonces dimos cuantitativas y cualitativas. Y en la primera formulación del modelo, el 46-47% son cuantitativas y el resto son cualitativas. Pero el juicio último de la autoevaluación, ¿sí?, es un juicio de valor. ¿Es buena o es mala?
me acerco en mayor o menor grado al ideal que yo mismo me propongo. Luego es un juicio ético en último término, pero es un juicio ético que se alimenta de variables y de información de tipo empírico, observable, y también de tipo cualitativo. Tercer problema complicado era si el modelo debía ser un modelo que privilegie los insumos para la calidad, o que privilegie el producto, o que privilegie el proceso. Es decir, que en lo que hace una universidad, ¿qué privilegia más? ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos laboratorios hay? ¿Cuánta biblioteca hay? ¿Insumos? ¿O el producto? Y el producto es los egresados, qué hacen, dónde están, cuánto ganan, en cuánto tiempo, tasa de retorno de la inversión, etcétera, etcétera. O la caja negra del aprendizaje, y es qué pasa en los procesos de formación, ¿sí?, del estudiante en el periodo que pasa por el programa. Entonces dijimos, ni de insumos, que los hay, ni de productos, que son los modelos americanos, son muy de producto. Nosotros dimos un modelo más bien integral, es decir, que el modelo tenga en cuenta insumos, procesos y productos. Y eso es importante al reflexionar ahora en el PEI, ¿sí?, porque ustedes van a trabajar con un modelo, y entonces es importante que el modelo tenga fundamentación conceptual, pero que el modelo tenga también claridad metodológica, ¿sí?, respecto a, en la selección de los indicadores empíricos, a qué le cargan la mano en el momento en que van a ponderar, ¿sí?, a ponderar las variables o a ponderar los factores o los indicadores. Máxime que ahora no hay un solo sistema de ponderación, lo dejaron en libertad, el CNA, y estoy notando que en las universidades la cosa se descuadra, es en que no ponderan bien, o ponderan por encima, o ponderan por debajo, o mejoran por arriba. Bueno, la cosa no es, ¿no? Pero siempre resulta el porcentaje alto. Bien. Entonces es un problema metodológico, es un problema técnico de cómo hago el modelo, con qué características, qué variables, qué indicadores, cómo pondero, etcétera, etcétera. La tercera dimensión es el problema político, y ese sí es difícil porque como diría Kant, se mueve en el espacio de lo práctico, de lo ético-político, de los valores, de las instituciones, de las posiciones políticas, de la dinámica del poder, de la dialéctica de la sospecha, y esa a veces es más rápida que la dialéctica de la verdad. Entonces ahí yo creo que lo importante que nos resultó a nosotros y que sigue siendo vigente es la capacidad de crear consensos, es la urgencia de mantener políticamente la mayor participación posible, y el poner las ideas nuevas en la palestra pública. El solo poner las iniciativas en la palestra pública las mejora. Entonces son mejores los herejes que los apóstatas en estas cosas. El apóstata maldice y se va, el hereje maldice pero se queda. Es mejor que haya herejes, ¿sí?, para poder hacer que el rendimiento de cuentas como valor cultural se profundice. De lo contrario se vuelve normativo, externo al compromiso personal y al proyecto personal de vida de las personas, y por tanto no se vuelve valor cultural. Esa dimensión, pero hay que tener en cuenta. No son tres dimensiones distintas, son tres diagonales, tres dimensiones de una misma cosa, ¿sí? Cómo constituir en cultura, en valor institucional, rendir cuentas como ejercicio de la autonomía responsable, o sea, como un acto libre, no de la cohesión externa. Bien. Entonces digamos algunas cosas. ¿Ya están cansados, no? No. Entonces digamos algunas cosas sobre la autorregulación. Sí, muchas gracias, doctor. Es que tengo una... Para que quede en la grabación, por favor, de cada Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento al doctor Luis Enrique, a la Universidad de Antioquia, por la invitación. Doctor, una pregunta, una inquietud referente al problema metodológico que usted planteaba, y en relación pues precisamente con esa dicotomía que hay entre lo quanti y lo quali. Usted mencionaba que
según el modelo planteado por ustedes, pues había un enfoque cuantitativo, pero también cualitativo. Yo personalmente en los modelos y en los diseños metodológicos de los procesos de autoevaluación comentaba aquí con mis compañeras, y es que todo confluye en algo cuantitativo, porque así se califican los aspectos, las características y los factores, y la emisión del juicio de autoevaluación, de esa cultura autoevaluativa, pues es un número. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación entre lo cualitativo, que si bien está ya, digamos, de sustento, de soporte, pero en última instancia el proceso se remite y se limita a algo cuantitativo netamente dentro de este proceso de autoevaluación con miras a acreditación? Y también una duda, y es, usted hablaba de la autoevaluación que debe generar como valor institucional, afectando la racionalidad de la institución. ¿Cómo se llega a afectar la racionalidad de la institución? La última pregunta, que mencionaba usted que el proceso de autoevaluación debe afectar el valor institucional. Es un valor institucional, llegar a convertirse en un valor institucional, afectando la racionalidad de la institución. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se afecta la racionalidad de la institución? A la primera pregunta, no sé si mi respuesta es la más brillante, siento que soy profesor de métodos en el doctorado de Administración en los Andes, porque yo también tengo ese problema. Pero ¿cómo se nos presentó? El modelo tenía en un principio 150 indicadores empíricos y como 50 características. Le consultamos eso a un especialista en estadística y le dio risita. Entonces entendimos la risita como que eso por ahí no es. Es decir, es imposible trabajar con 150 indicadores y mezclados, cualitativos y cuantitativos, y nos dijo, hay maneras en estadística para aplicar determinados procedimientos estadísticos que me permiten reducir eso. Y así fuimos bajando hasta que quedó en lo que está, que son como 50 y pico, de factores unos 9 o 10 y características como 3 o 4 por factor, y luego cada característica como 3 indicadores, más o menos como es esto. Pero viene el problema que usted explicita, y es cómo voy a ponderar y con qué instrumentos voy a utilizar. Entonces lo que pensamos era que para los indicadores de tipo cuantitativo es fácil, sí, pues es aritmético el problema para los cuantitativos, pero para los cualitativos pues aplicamos métodos cualitativos, o talleres, o focus group, o entrevistas, y lo que sugerimos era que, como los profesores universitarios somos por definición alérgicos a responder encuestas, eso es parte de nuestro ADN. Entonces lo que se sugirió es que todas las características de tipo cuantitativo, ¿sí?, den origen a una sola encuesta, y no estar haciendo encuestas por toda parte hasta que ya en alguna universidad decían, allá va el de la encuesta el CNA. Así somos los profesores. Entonces, una sola encuesta para los aspectos cuantitativos, luego otra fuente son las bases de información, y cuántos profesores, cuántos estudiantes, o sea, lo cuantitativo estricto sensu. Y luego lo cualitativo, producto de los instrumentos cualitativos como los focus group, etcétera, etcétera, etcétera. Luego venía que al final, sí, hay que convertirlo a una escala lineal a escala numérica. Ese es el problema. Yo no sé resolver teóricamente el problema, le digo, porque ese problema lo tenemos, hago un pequeño paréntesis, ahora estamos con el cuento de las competencias, ¿no? Bueno, lo más difícil es evaluar competencias, y sobre todo las competencias transversales o generales, o sea, las que imprimen carácter. Entonces, estamos con la idea de que vamos a evaluar competencias generales, pero tenemos que pasar una nota al sistema de la universidad que es de 1 a 5. Esa pelea, en eso estamos en la pelea. Yo no sé si alguien tiene ideas en torno a eso, que nos ayuden a pensar. El CNA me da la impresión de que terminó en que cada quien pondere con honestidad.
Porque en el fondo es un juicio de valor, pero Guillermo, que le pasó, a él le tocó esa etapa, yo creo, en el consejo. No, yo te quería simplemente para el micrófono. No, simplemente Luis Enrique quería sugerirte que en la respuesta incluyeras un poco el carácter hermenéutico del que hemos hablado tanto en los procesos de acreditación, que creo que apunta a este problemita de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y yo me atrevería a decir, a veces somos nosotros los que queremos reducir a números, al dato frío, el proceso de autoevaluación, los procesos de autoevaluación, porque descargamos mucho en los sistemas el ejercicio de la autoevaluación, pero nos ahorramos mucho el poder pensar el dato que arroja el sistema. Es decir, casi que no hacemos lectura, sino simple transcripción. Y ahí yo creo que es donde corremos el riesgo, incluso lo dijiste al principio, de reducir el proceso al chequeo de resultados. Y lo dijiste en la ponderación, a veces las ponderaciones no se hacen desde la misión y la visión y el sentido de la institución, sino desde la búsqueda del juicio favorable por parte del CNA para la acreditación del programa. Yo te pediría que le cargaran la mano un poquito a ese carácter hermenéutico del proceso y a aquello de la calidad como síntesis de múltiples características y factores. Muy bien, Guillermo, siempre me salvan muchos debates de estos. Yo me imagino que aquí estamos de diferentes profesiones, de diferentes formaciones intelectuales. Entonces, explico el concepto de hermenéutica para que veamos claro. Yo creo que cuando uno piensa en la racionalidad de la ciencia y en la especificidad de los métodos en la ciencia, tienen dos grandes horizontes de sentido en la historia de las ciencias, sobre todo de la ciencia moderna a partir de Copérnico y Galileo Newton, y en las ciencias humanas a partir del siglo XVIII, XIX para acá. En la tradición analítica positivista de las ciencias sociales a partir de Comte, las ciencias sociales quedaron como condenadas a utilizar solo el modelo de las ciencias naturales, sobre todo de la mecánica clásica en el siglo XVII, como paradigma de lo científico, y complementado con la idea de la matematicidad, de tal manera que hay ciencia cuando hay posibilidad de describir de manera controlada para poder predecir, y eso con la ayuda del cálculo, con la ayuda de las matemáticas y con los instrumentos analíticos, y es como proceden las ciencias de la naturaleza. Todo el problema nació con Dilthey. Cuando Dilthey se pregunta, hola, ¿y en el problema humano es lo mismo? Yo puedo aplicar el empirismo clásico de Hume o el método de la mecánica clásica o de las ciencias de la naturaleza a los problemas humanos. Bueno, comienza toda la discusión que ustedes saben de la lógica de las ciencias sociales para mostrar que hay una especificidad en el conocimiento de lo humano que tiene que ver en último término con el ser. Lo propio de la acción humana es que la acción humana se hace con conciencia, es un actuar consciente, que es un actuar intencional, que es un actuar simbólico y que tiene finalidades. Entonces, si todas las ciencias humanas tienen en su base una teoría de la acción, todas las ciencias humanas, en último término, en tanto que tienen que ver con el ser humano, se encuentran con un problemita que hemos llamado la libertad humana, y es la posibilidad de hacer las cosas mal hechas. Por eso una buena definición de ser humano es el único animalito que puede hacer las cosas mal hechas. Entonces, ¿cómo hace usted para estudiar ese animalito con la metodología de las ciencias naturales, como si ese animalito fuera una ameba? Entonces viene el problema de la diferencia metodológica. Si usted se queda con el monismo metodológico, a lo Comte, a lo Durkheim y hoy en día a lo popperiano, ¿sí? O usted defiende una especificidad del saber de las ciencias humanas,
montado sobre un principio conceptual que Max Weber desarrolló muy bien en Economía y Sociedad, y es que no es lo mismo explicar que comprender. Si explicar no es lo mismo que comprender, sí, sofisticadas o no. Entonces hay que evitar el predominio hegemónico de paradigmas en estos procesos para que realmente sea cultura y valor y no tráfico de influencias, porque ahí matan las iniciativas. Otro factor muy importante es la crítica y la cooperación con organizaciones internacionales. Es decir, una iniciativa en términos de autoevaluación, de autocrítica, de tal, si se alimenta de lo que sucede en el escenario internacional, se profundiza mucho. Porque muchas veces se vuelve muy autorreferencial. Hay que evitar el que sea yo con yo. No, soy yo en el escenario del mundo. ¿Sí? Entonces, estos procesos hay que enriquecerlos mucho con las dinámicas internacionales que se están dando en el mundo universitario. Eso las fecundiza, evita los incestos académicos y otros. ¿Sí? En algunas universidades han hecho una cosa en el Canadá que a mí me llamó mucho la atención, y es un manifiesto por la excelencia. Me pareció muy interesante porque al hablar uno de un manifiesto por la excelencia, yo me acordé del manifiesto de Marx: proletarios del mundo unidos, profesores, unámonos por la excelencia. ¿Qué significa eso? Calidad en la docencia, coherencia en los propósitos, voto de pobreza pero con dignidad, pero buenos salarios, todo incluye. Y finalmente yo creo que hay un punto crítico para la universidad pública, menos para las privadas, y es el cómo hacer que la autoevaluación se alimente en el mundo de hoy del sector externo. Léase sector social, léase sector productivo, léase sector empresarial, léase sector financiero, léase Fondo Monetario Internacional. Detrás de eso hay mucha ideología, detrás de esas relaciones, pero hoy en día el mundo es global, la educación no puede ser provincial. No puede ser provincial. Segundo, hoy en día la investigación no se paga con los ingresos por matrículas. ¿Sí? Tercero, en todos los países siempre hay problemas del financiamiento de la universidad pública. Siempre habrá escasez de recursos. Luego, las universidades podríamos tener mecanismos de interacción con el medio sin sacrificar nuestra idea y nuestra misión y sin volvernos funcionales al mercado, ¿sí? Pero generar recursos propios y frescos. Y eso es toda una estrategia que en la universidad pública yo sé que es difícil, detrás hay planteamientos ideológicos respetables, etcétera, etcétera, pero el mundo cambia. El mundo cambia. Finalmente termino entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo un poco pensando en todo lo dicho y la experiencia que he visto en otros países, pienso lo siguiente. Lo primero sería tener claro qué queremos como Universidad de Antioquia. Es decir, qué universidad quiero ser. Como universidad sabemos conceptualmente que porque investigación, docencia y proyección, pero hasta ahí no hemos dicho nada, sino repetir mal a Pinto y a Che. No, ¿qué significa investigación aquí? ¿Cuál es la agenda de investigación? ¿Es investigación básica, es investigación aplicada, es investigación sectorial? La investigación debe nacer de la mente de cada uno de los profesores individualmente considerados, o debe haber una agenda institucional de investigación, sí o no y por qué. O sea, cuando decimos hay que repensar la universidad, mire, hay un vacío de pensamiento universitario. En el siglo XVIII y XIX la universidad la pensaba Fichte, Schelling, Newman, Schleiermacher. Hoy la piensa el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID, o sea, los banqueros. Yo como que me quedo con los filósofos en lugar de los banqueros. ¿Y de dónde van a hacer esa reflexión? No va a salir de fuera. Ese vacío de pensamiento universitario lo debiéramos llenar desde las universidades. Entonces, ¿qué quiere ser la Universidad de Antioquia en su perfil? El rostro propio de una universidad se define por tres cosas. Uno,
¿Qué relación guarda con el conocimiento? ¿Qué relación guarda con la formación ético-política de los estudiantes? ¿Y qué relación guarda con el desarrollo de los países? Entonces digo, yo como universidad, desde mi concepto de universidad, defíname en blanco y negro, y esto es el PEI, defíname en mi PEI cómo es el concepto de investigación que yo tengo. Profe, qué pena, me repite el segundo. El rostro de la universidad 1, ¿qué relación con el conocimiento? La 2 era cuál? Ético-político. Primero, ¿qué relación tiene con el conocimiento? Sí. Segundo, ¿qué relación tiene? Me olvidó. Ética y política de los estudiantes. ¿Qué relación tiene con la formación ético-política de los estudiantes? ¿Y qué relación tiene con el desarrollo de los países? Gracias. Observen que los dos primeros están inspirados en el modelo clásico de universidad. Es la universidad como voluntad de verdad, esa es la idea de Pickett. O sea, es la universidad que produce conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? Segundo, los proyectos de investigación, ¿cómo gestiona el conocimiento en la universidad? Ahí había un terreno para pensar muy importante, porque en las universidades, cuando surgió el tema de la planeación, ¿sí? Lo primero que hicimos en las universidades fue crear una oficinita. Fue como con la investigación. ¿Qué hacía la oficina de investigación? Trasladar los proyectos de los profesores a conciencia. Luego se crearon las vicerrectorías de investigación. Fue muy bueno porque se institucionalizó, creo yo, una gerencia del conocimiento. Pero tercero, hoy en día, ¿qué es gestionar conocimiento? No es administrar unos recursos, no es solo administrar las relaciones con conciencia, es cómo produzco yo un conocimiento que termine en el uso y aplicación del mismo, ¿sí? En el universo social o político o económico, etcétera, etcétera. Yo creo que en las universidades hacemos poco gestión del conocimiento, administramos unos fonditos, siempre poquitos, ¿sí? y procesamos proyectos de investigación que los investigadores no sabemos hacerlo. Eso no es gestión del conocimiento. Entonces ahí tenemos un problema grueso, ¿sí? ¿Cómo entendemos la función de investigación hoy en la Universidad de Colombia? ¿Cómo entendemos la docencia? ¿Sí? El borrador de proyectos del Ministerio que reforma las condiciones para los registros calificados, si ustedes lo miran con cuidado, tiene implícito el enfoque de la malla curricular es el enfoque de competencias. Hemos hecho el debate sobre qué significa eso para la universidad, no se ha hecho. Y el proyecto de ley de creación del sistema de educación terciaria, que ya está el borrador, ¿sí? Dice claramente que el enfoque va a ser de competencias. Entonces yo digo, bueno, las universidades grandes, Antioquia, Valle, Luis, vamos a pasar calladitos. ¿Dónde está la discusión académica sobre qué significa para la universidad el enfoque de competencias? Entonces en el PEI, si ustedes preguntan, bueno, ¿cómo va a ser el enfoque de docencia de Antioquia? ¿Va a ser con el enfoque de competencias? ¿Va a ser metodologías intensivas, activas? ¿Va a ser con el uso de nuevas tecnologías? ¿Hasta dónde debemos poner virtualidad a la formación que damos en la universidad en el escenario de hoy? Ahí hay otro tema gordo para mirar. Y la proyección social. Allí sí que hay un horizonte de pensamiento en el sentido de cuáles son las estrategias de articulación orgánica entre lo que la universidad hace y lo que el país necesita. Ustedes dirían, pero fútbol no habló de eso. Y yo digo, sí, fútbol no habló de eso. Pinter tampoco, Slayer tampoco, Ortega y Gasset, que es más reciente, tampoco. Pero es que el escenario en que la Universidad de Berlín nació no es el de nosotros. Y el problema nuestro es que estamos en un escenario en donde hay tres demandas al mundo de la universidad muy complicadas. Primero, el conocimiento se volvió una fuerza productiva, origen de la riqueza de los países, y eso desafía la gestión del conocimiento que hacemos en la universidad. Segundo, profesionalización del trabajo académico. Hoy, ser profesor universitario ya no es solo dar clases, eso pasó hace años. Ser profesor universitario es mucho más que dar clases,
es generar opinión, es producir conocimiento, es tener movilidad académica internacional, etc. Los americanos están clasificando a los profesores en 3: profesores nacionales, profesores internacionales, o sea, se mueven en el espacio nacional e internacional, y guardianes de la casa. Bueno, entonces, ¿cuántos guardianes de la casa necesita la Universidad de Antioquia? ¿Cuántos nacionales? ¿Cuántos internacionales? Es decir, ¿qué perfil humano requiere el PEC que se está haciendo? Y ahí hay decisiones de gestión y de política universitaria, que puede llegar a ser complicado. Entonces digo, lo primero es definir muy claramente la identidad de la universidad, pero en el mundo de hoy, no con base en una cita de Ortega y Gasset. Segundo, ¿cómo entendemos la pertinencia de la Universidad de Antioquia con relación al desarrollo nacional o regional? Tercero, ¿en qué medida la misión y la visión actual de la Universidad de Antioquia, ¿sí?, tiene u obedece no solamente a su ser, sino a las expectativas que la sociedad tiene de sí misma, tiene de ella? Y les doy solo un ejemplo. Cuando a uno le preguntan ¿cuándo una organización es ética?, ¿sí?, uno suele decir desde la perspectiva de la ética que una organización es ética cuando hace 3 cosas. 1, ser lo que es. O sea, si es una universidad, no es un negocio, entonces sea una universidad. Ahora, no ser un negocio no quiere decir que está hecha para hacer pérdidas. Segundo, cumpla con la norma, es decir, cumple con las normas de todo tipo que existen en el país. Y tercero, responde a las expectativas sociales que se tiene sobre ella. Entonces la proyección social debiera pensarse en términos de cómo percibo yo mi organicidad de acción con relación al desarrollo local, regional, nacional, etc. Eso significa, es lo que quiero decir con la palabra, hay que reinventarse. ¿Sí? Hay que volver a formular, ¿sí?, lo sustantivo de nuestro ser, qué significa en términos de operación y formas de presencia en la sociedad. Segundo, suponiendo que eso se tiene, ¿cuáles son las estrategias? O sea, ¿cuáles son las formas que yo voy a llevar a la práctica eso? Y eso es lo que pide el PEC, ¿sí?, que no son muchas, pero son las estrategias sustantivas en términos de la investigación, en términos de la formación humana, en términos de proyección social. ¿Cuáles son las estrategias? Y de esta manera la planeación, ¿sí?, la planeación que se deriva del PEI, o sea, el orden sería visión, misión, PEI, PEI, planeación, y en planeación definición de los grandes proyectos estratégicos, responsables, cronograma, y yo termino en cheque. ¿Cuánto me vale? Entonces, pero en términos de planeación, más que gastar el tiempo, a mi modo de ver hoy en día, al DOFA y a todo como las palabrejas técnicas del planificador, ¿sí?, es la planeación es cómo planificamos un perfil de decisiones que sea coherente y alineado con la misión, visión y PEI, pero que comprometa a la comunidad. ¿Por qué? Por las razones que dije antes. Porque la gente tiene proyectos de vida, porque la gente le gusta expresarse, la gente quiere estar motivada, la gente quiere crecer. Luego, en vano hacemos un PEI académicamente perfecto si no logramos pellizcar el alma del profesorado. Si no logramos que los estudiantes y profesores sientan que eso está cercano a su proyecto de vida personal. De los profesores es muy difícil constituirlo en valor, porque el valor por definición es eso. El valor es la expresión de que no podemos permanecer indiferentes ante ellos, porque en ellos se compromete nuestra vida personal. Entonces, si no logramos tocar la racionalidad de cada quien, no tocamos la de la institución, porque la de la institución se vehicula por la acción individual. Entonces, en la dimensión teórica, esas son las dos cosas claves. En la dimensión metodológica, uno es alinear propósitos con mecanismos, pero mecanismos que expresen el rostro propio de la institución. O sea, uno no puede decir, voy para Buenos Aires y coge el avión para Miami. Entonces,
La construcción de ese concepto tiene que ser muy claro en el PEI, en el sentido de que yo fijo los propósitos de la Universidad de Antioquia y a partir de eso, ¿con qué mecanismos funciona? ¿Cómo opera usted? El otro punto es tener una política de estímulos. Es muy importante que se pudiera establecer una política. Y política de estímulos no solamente cheque. No, nosotros los académicos somos... No nos gusta hablar de cheque aunque nos choque que no nos paguen a tiempo. Pero es un agradecimiento al tiempo. Es decir, a los profesores, como vas bien. Son cosas como tan simples a veces en la vida académica, que es reconocer la presencia del otro. ¿Ves? Tú estás ahí, no te vas a llevar por delante. Y la política de estímulo. Y viene uno muy fuerte: enriquecer el modelo vigente del CNA. Yo creo que las universidades grandes como Antioquia, que fue la primera universidad, si mal no recuerdo, Guillermo, con la Universidad de Caldas, que se acreditó en Colombia. Javeriano. Javeriano. Bien, entonces, enriquecer el modelo. ¿Qué quiero decir? Que si el modelo que hay es el que viene de los años 90, con mejoramientos que ustedes le han hecho desde el Consejo Nacional de Acreditación, lo miráramos críticamente y tratáramos de que ese modelo se adecue bien al escenario que hoy viven las universidades, a lo que hoy concebimos como calidad, a lo que deben ser las universidades hoy en día, enriqueceríamos el modelo. Yo me temo que por no hacer esta reflexión terminemos volviendo el modelo como un fetiche. Entonces la gente ya no se prepara para ser buena, las universidades para mejorar, sino para ser acreditados. Claro, es mejor que no le den a uno la acreditación a que se la quiten, ¿no? Pero no podemos funcionar en términos culturales a que rendimos cuentas es para que el fetiche funcione, ¿no? Fetichizar quiere decir que nosotros hemos construido artificialmente un modelo y luego comenzamos a obedecer al modelo como si el modelo fuera el que mandara y no yo que lo hice. Eso es como cuando uno imagina dioses, los crea de su imaginación y luego los siguen como si ellos fuesen los que mandasen de su existencia. Y yo creo que eso no molesta al CNA, que este modelo lo discutamos muy claramente y lo mejoremos, y eso deben hacer desde las universidades mismas. Además, el modelo del CNA no es un mandato. Siempre se digo, el modelo es una sugerencia, ¿sí?, que se ofrece al sector, pero lo podemos mejorar, las variables las pueden cambiar, es necesario que justifiquen por qué, porque eso ayuda naturalmente, pero hay que revisar también el modelo. Luego, el financiamiento al proyecto hay que ponerle platica. Estos proyectos no pueden funcionar con la buena voluntad. No es que esa idea es tan buena que trabaja hasta las 10 de la noche. Entonces no le ponen plata al proyecto. Tiene que ser bien financiado. Y finalmente, que el modelo comprometa a la comunidad académica y que sea visible para el público. Yo creo que es muy importante para la sociedad que vea cómo la Universidad de Antioquia está en un proceso explícito de mejoramiento que es validable por expertos internacionales y que muestra frutos para la sociedad. Yo creo que eso es fundamentalmente claro. Bien, para terminar, yo solo quisiera decir que o cambiamos o nos cambian. Sinceramente, yo creo, esto que ustedes están haciendo no es solo de Antioquia, es una tendencia internacional que apenas está llegando a América Latina. La idea de que convertamos la idea de rendimiento de cuentas y de acreditación bajo el criterio de autorregulación. Y de autorregulación que se operacionalice en autoevaluación y en orden a generar cultura. Eso es más importante que la obediencia a las normas externas de carácter jurídico. Lo segundo es que la sociedad no espera a la universidad para cambiar. La sociedad cambia. Y uno, cuando mira históricamente los grandes cambios de las universidades, no es porque hayan nacido de iniciativa de las universidades, sino porque el escenario externo los obliga a cambiar. Y finalmente, yo creo que el cambio es una exigencia ética.
Es decir, en el mundo en que estamos viviendo, yo creo que las universidades tenemos una obligación moral de rendir cuentas a la sociedad. Es un problema de comportamiento moral para el cual debemos tener razones éticas de nuestro comportamiento y del uso de los recursos públicos que se invierten en las instituciones de educación superior. Pero también sé que sobre todas estas cosas no hay respuestas mecánicas. Como diría el viejo Genófanes, los seres humanos buscando encuentran con el tiempo lo mejor. De manera que suerte. Señor Luis Enrique, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un espacio para preguntas bastante amplio, así que también tenemos tiempo para pensarlas. Quedo atento a quien vaya levantando la mano. Buenos días. Gracias, profesor Luis Enrique, por esta charla tan oxigenante, pero al mismo tiempo tan preocupante. Y digo preocupante porque la construcción de un proyecto educativo institucional para una universidad como la de Antioquia, para cualquier institución, creería yo, es un asunto muy retador, en tanto que implica un ADN en toda la institución, y es ¿para dónde vamos? Eso que usted nos decía, ¿qué avión tomamos? Y cuando digo retador es porque cada facultad de la universidad es una universidad en sí misma, y cuando tenemos intereses de programa, de facultad, unirlos a los intereses de la institución se vuelve a veces complejo para los responsables, no solamente de direccionar un proyecto educativo institucional, también es una responsabilidad para cada docente, para la administración, se vuelve un reto mayúsculo. Entonces, mi pregunta va encaminada más a su experiencia. Seguramente usted ya es conocedor de muchos intentos y seguramente muchos logros al respecto. ¿Qué nos pudiese decir usted para afrontar este reto en una universidad como la de Antioquia, que tiene no solamente casi 48.000 estudiantes, un centenar de egresados, pero también unos intereses tan diversos en términos disciplinares? No, yo podría señalar tres aspectos que he pensado en torno al... No se oye, Luis Enrique. El micrófono. Sí. Sí, creo que habría tres ideas que podrían ponerse en circulación, dijéramos, en torno a la problemática que señala, que es muy real. Yo diría, la primera es a partir de experiencias en las universidades, y es cuando desde la rectoría se dice hágase. De la base se levanta un no esotérico que dice no. Eso es muy universitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proyecto de autoevaluación como factor de cultura de excelencia se articula sobre la base de normas que vengan desde arriba en forma reglamentaria, tienen menos posibilidad de éxito que si nace de la base. Entonces, en términos estratégicos, habría que tener mucho cuidado que esto no se vuelva una disposición del Consejo Superior hacia abajo. Pero simultáneamente, cuando los profesores y los estudiantes vemos que los de arriba no se comprometen, ellos tampoco se comprometen. Y eso lo ve uno mucho en los procesos de acreditación. Cuando los rectores no se comprometen en los procesos de evaluación y delegan todo el proceso en una oficina, ¿sí? y él no hace seguimiento y los profesores sabemos cuándo el rector está comprometido, eso, y cuándo el decano está comprometido.
Y entonces, de manera simultánea, el compromiso de las directivas con el proceso es fundamental para generar cultura. Pero ese compromiso no quiere decir normas y leyes, quiere decir participación en ese cultivo, digamos, de la excelencia. Tercero, yo creo que en esto hemos ido aprendiendo. Miren, en los años 90, cuando comenzamos, yo le digo sinceramente, cuando se escribió la Ley 30, en el numeral que dice créase el Sistema Nacional de Acreditación, ni nosotros que lo escribimos sabíamos qué era exactamente. Con toda sinceridad se lo digo. Nos fuimos a Chile, nos fuimos a Europa, visitamos muchos países, viendo la experiencia europea, americana, canadiense, etcétera, etcétera, y de todo eso hicimos un aprendizaje técnico de cómo hacerlo. Pero realmente, si a mí me preguntaran cuál ha sido el impacto en calidad de la acreditación, yo no sé, yo no quiero aburrirlos con cifras, pero yo tengo aquí las cifras, solo les doy un dato. Al 2016, programas reacreditados 690, y son más de 12.000 los que existen en el país. Instituciones de educación superior, vamos en 42 y son 292. De esas, de las técnicas y tecnológicas, solo 2 tecnológicas están acreditadas, pero es voluntario, luego también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo digo, ¿qué tanto hemos progresado en términos de impacto en calidad? ¿Sí? Habría que mirarlo analíticamente. Pero en segundo lugar, hemos, de todas maneras, aunque el resultado numérico sea yo sí creo que en Colombia hemos mejorado en términos de identificar factores de calidad. Hay rectores que me dicen, por ejemplo, mire, yo no me apunto todavía, pero yo sé que me falta. Y el yo sé que me falta es que han cogido el modelo, las características e indicadores, y dicen, uy, yo no tengo esto tampoco. Como no tiene nada, pues yo no me meto. Esa listica de mercado, eso es como la listica para Carulla, ¿sí? No la tengo, entonces no me apunto. Eso no lo teníamos en el año 90. Entonces yo sí creo que aunque sea, hemos sembrado mala conciencia, ¿sí? en quienes no y a veces el ministro o la ministra me dicen, pero ¿por qué hay tan poquitos si eso cuesta tanto? Esa ha sido una de las críticas al Consejo Nacional de Acreditación, que haya pocos que se hayan acreditado. El problema es que haya tantas que si pasaran no se acreditaban. Ese es el problema, porque la política pública ha hecho más énfasis en cobertura, menos en acceso y nada en fomento. Eso hay que decírselos con absoluta claridad. Entonces tenemos limitaciones internas que tú señalas, pero es que hay limitaciones externas, y es que tanto la normatividad del sistema ayuda a crear condiciones para que se genere cultura del rendimiento de cuentas en el país. Entonces hay que trabajar, hay que ser medio anfibio, ¿no? Hay que trabajar por dentro para que cambiemos mentalidad, y hay que trabajar por fuera para presionar a que las políticas públicas se orienten más a fomento y no a inspección, control y vigilancia. Pero el caso ha sido el contrario. En América Latina hemos confundido política de fomento de calidad con aumento de inspección, control y vigilancia. Y si usted mira en este momento, en el CNA, en la constitución de los grupos de pares, que otros llaman impares ahora, una persona de la comisión está encargada solo y exclusivamente del aspecto financiero de las instituciones. Yo me temo que no desvirtuemos el concepto mismo que se tenía del Consejo Nacional de Acreditación, que era una mediación, un dispositivo de fomento de calidad, era hacer pedagogía nacional, ¿sí? Y mal hacemos si convertimos la acción del Consejo en un factor más de control, inspección y vigilancia. Tercero, yo diría, mire, afortunadamente la conciencia no se cambia por decreto, afortunadamente, ese es el inconveniente de haber nacido, ¿sí? Afortunadamente. Entonces yo sinceramente creo que así como llevamos 20 años sembrando la idea de la autoevaluación y del rendimiento de cuentas y del ejercicio de la autonomía responsable,
quizá nos gastemos otros 20 años, ¿sí? Sacándonos de la cabeza la mentalidad de que se acredita uno por tener un papel, por obedecer una norma externa y no por convicción personal. Pero es como la semillita de mostaza, es la más pequeña de las semillas y llegará a ser uno de los árboles mayores. ¿Cuál es la responsabilidad histórica que nos toca vivir? Hombre, contribuir a que este país, en el campo de la educación superior, se consolide como un servicio público de calidad, de excelencia. Pero quizás no el producto acabado no lo tendremos en nuestra generación. Entonces, esto no es un mensaje de pesimismo, no, al contrario, hay que trabajarle duro, ¿sí? Pero yo creo que con el tiempo uno va viendo que las cosas se van mejorando. Yo soy, a pesar de las limitaciones, yo creo que hemos progresado entre el año 90 y ahora, y debemos seguirlo haciendo, pero depende de que nosotros no perdamos el entusiasmo por luchar, ¿sí? Sino de que seamos constructores. Porque yo creo que construyendo educación construimos paz y desarrollo. Permiso, perdón. De pronto enlazando, muchas gracias nuevamente, profesor, por su ponencia. Con lo que preguntaba la profe Adriana, y ella señalaba de pronto que en estos sentidos, estos asuntos que se vuelven institucionales y propósitos amplios, como la autoevaluación, como la autorregulación, como el mismo PEI, que son asuntos que tocan a toda una institución de sí, 40 y más mil estudiantes, casi 10.000 profesores entre vinculados y ocasionales y cátedra. Cuando usted mencionaba eso, y no solo es que seamos una cantidad de unidades académicas con intereses, necesidades, deseos y propósitos particulares y divergentes, sino que además si nos llevamos al sujeto, y usted lo mencionaba ahorita, la gente ojalá pudiera percibir que el PEI y que todos estos asuntos institucionales se parecen a su proyecto de vida personal y articulan con su proyecto de vida personal, pero como además la conciencia no se cambia por decreto, es jugar como con todo esto y decir, bueno, ¿en qué punto? O sea, tal vez no estoy ni que haciendo una pregunta, sino reflexionándome yo mismo hacia dónde podemos llevar este PEI y esta cultura de la autoevaluación que permita como encontrar el punto, el justo medio entre los intereses institucionales que son amplios, grandes y aspiracionales, pero también los intereses particulares y de cada uno de nosotros que armonicen y que respondan y que resuenen con los sujetos que hacemos parte de la institución. La institución la hacemos nosotros. Ustedes decían hace un rato, lo que se autoevalúa no son las sillas ni los escritorios, sino las personas. Los que operamos el PEI somos los sujetos. ¿Cómo es que vamos a hacer? Yo me pregunto y le quisiera preguntar a ustedes su experiencia. ¿Cómo hacemos para que estos principios institucionales no solo resuenen en cada uno de los sujetos, sino motiven, eso que usted mencionaba hace un rato, motiven a los sujetos a apropiarse de esto, de este PEI, que no sea más letra, que no se convierta en letra muerta? ¿Cómo haremos para que esto realmente atraviese a todos los que estamos aquí y nos invite a trabajar en pos de ese propósito institucional que se llama PEI? Yo invitaría a Guillermo, que ha estado en muchos de estos debates, que si tiene ideas nos ayude a pensar, pero le señalo lo siguiente. Cuando estábamos comenzando en Colombia la discusión, hubo esta pregunta, ¿debemos comenzar por programas o debemos comenzar por instituciones? Y hubo mucho debate. Yo recuerdo mucho las peleas de altanas con Guillermo Páramo y quien defendió la ley en el Congreso, que fue Mesa, que es el rector de la Universidad Nacional, y terminamos en que fuera por programas. Pero el punto es el siguiente: ¿por qué? Decíamos porque en la realidad todas las instituciones tienen cosas buenas y cosas malas. Por buena que sea la Universidad de Antioquia, ustedes saben que por ahí hay cositas. Eso es como en las familias, que a veces como que el bobo no se saca la visita, se muestra como mejorcito, chusquito, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Entonces tenemos que hacer un aprendizaje como país. Hagámoslo voluntario, hagámoslo con programas, porque cada institución debe tener alguna cosa chusca y otras menos buenas, pero con la chusca se
se adelantan al cuento y comienzan a aprender. Eso aplíquelo a este caso y yo diría un programa completo, perfecto y acabado para toda la universidad, con la complejidad, tamaño e historia que tiene ella como un todo, pero cada facultad individualmente considerada. Nosotros somos verdaderas tribus. La tribu de los ingenieros, la tribu y además a veces se caracteriza porque cada tribu tiene un edificio en la patología de nuestras universidades. Entonces yo diría, no es posible pensar, primero, tener conciencia de que este es un proyecto que no va a ser para un año. Yo diría que en la formulación del PEI hay un punto de partida que mientras más fecundicia el todo, mejor, pero siendo consciente de que nunca lo vamos a tener todo, pero no poder abarcar todo lo que no se puede hacer. Entonces hay que tener una formulación del PEI lo mejor posible, con la mayor participación posible, con la mayor base de discurso o discursiva, como se dice, en todas las facultades, pero alguien tiene que redactar el documento en blanco y negro, lo sabemos los que hemos sido directivos, a la última nos pide el papel, entonces hay que hacerlo, pero comencemos bien, con buena participación, con buen financiamiento, con trabajo serio, sistemático, orgánico, etcétera, etcétera, y es posible que no todas las facultades se comprometan. Yo le digo francamente, a nivel país, recuerden ustedes que la Universidad Nacional no quería, y fue clara en que no quería meterse al cuento de la acreditación, que ellos eran autónomos, que el Consejo Superior decidía el mecanismo a través del cual lo harían, etcétera, etcétera. Primero comenzaron a pedirnos la acreditación las facultades de ciencias básicas de la Nacional, o sea, los profesores, que los directivos. A la final, cuando se cambió de rector, entonces el nuevo rector empujó y está todo en orden. Lo mismo puede suceder en esto. Yo creo que el mejor método es como el de la gripa en los colegios, es la contaminación. Si es contaminación, es decir, comience usted tranquilo con un equipo, con una especie de experimento piloto, ¿sí? Y péguense al experimento piloto los que se peguen, pues yo no creo que armar una pelea por eso, pero con la idea de que vamos sembrando paulatinamente. Allí sí, vístame despacio que estoy viajando, ¿sí? Pero es un proyecto de largo plazo, es un cambio cultural, hay que ser muy consciente, eso lleva mucho tiempo, ¿sí? La tarea no es en un año tener la universidad de excelencia, no, tenemos que trabajar, hace parte de nuestra tarea el mejoramiento continuo, pero yo no sé, pero sin sentimiento de tragedia, ¿sí? Yo creo que más bien con optimismo de que esto pega, es decir, yo confío mucho en los profesores jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que si lográramos motivar a los profesores jóvenes y mostrarles que para ellos la opción de estar en la universidad es una opción de vida que tiene sentido en la hermenéutica de que hablaba Guillermo, ¿sí? Vamos a tener una comunidad académica sólida. Pero si los manejamos como empleados y ellos no son más que empleados, con alma de empleados no se hace universidad. Entonces lo que tenemos que cultivar es la vocación intelectual. Sí, es el que los jóvenes profesores tengan conciencia de que es una opción de vida, como dije yo, con voto de pobreza pero con dignidad, ¿sí? El de quien se dedica a la vida intelectual y académica en estos países, ¿sí? Pero si no logramos eso, entonces hay que consolidar y comprometer a los jóvenes, crearles dispositivos de apoyo, que lo que se vaya logrando se haga público. Hay que cacarear, como diría mi mamá, mi hijito, no basta con poner el huevo, hay que cacarear. Nosotros a veces no lo hacemos en la vida académica. Entonces, no, yo no tengo fórmula, es decir, es una lucha, hay que hacerlo, es un juego a largo plazo, hay que entusiasmar la juventud, porque nosotros estamos de salida, y hay que sembrar la semilla. Crear esos jóvenes, hacer que los jóvenes se comprometan con el proyecto es muy importante. Muy importante. Pues Enrique, yo añadiría una cuestión que tocaste y fuiste tal vez con fuerza durante la intervención, es el despliegue de los liderazgos.
¿sí? Yo creo que estos procesos, sin participación y sin liderazgo y sin visión de futuro, ¿sí? Porque cuando plantea simplemente, digamos, el proyecto institucional para la coyuntura de la administración, para el tiempo de la rectoría, recorta mucho la visión de la institución y limita mucho la posibilidad de que el proyecto realmente sea iluminador para el desarrollo de la institución, ¿sí? Yo diría, no es el proyecto educativo institucional de la rectoría es el proyecto educativo institucional de la universidad, para la universidad y para el desarrollo de la universidad. Suena a veces como medio evangélico, luz y guía, ¿sí? Y creo que la participación es muy importante, y la participación se logra con la capacidad de convocatoria y la capacidad de transparencia y de diálogo que está instalado en las distintas instancias de la universidad. Liderazgo no puede ser solo del rector, liderazgo en las facultades se necesita del decano, se necesita de los jefes de programas, se necesita de los jefes de los jefes de áreas, el liderazgo en los grupos de investigación, el liderazgo en las vicerrectorías, y el proyecto educativo institucional es el proyecto de desarrollo académico, profesional e individual de los sujetos de la institución, ¿sí? Entonces yo creo que tener claro el sentido de la participación y tener claros los liderazgos y las distribuciones y coordinaciones de liderazgo son muy importantes, ¿sí? En la capacidad de diálogo, la capacidad de unidad en la visión, ¿sí? Porque esa es otra parte que me parece que es clave, los famosos alineamientos que no necesariamente tiene que decir univocidad, ¿sí? Sino capacidad de diálogo para el logro de los consensos sólidos y no simplemente instrumentales que orienten la institución. Y yo creo que ahí los responsables, digámoslo, no de la redacción del documento, sino del diseño del proyecto y de la divulgación y sostenibilidad del proyecto. Al proyecto hay que darle capacidades para la sostenibilidad, ¿sí? Creo que eso, digamos, lo permite por lo menos, si no resolver el problema, mantener viva la reflexión sobre el problema, ¿sí? Que a veces es más importante que la solución misma del problema de manera inmediata. Lo más grave que puede suceder es la mentalidad cuatrienal. Vamos, el pensar que se hace un PEI es para X rector o X periodo, no sé qué, sino el periodo rectoral. No, es un juego a largo plazo. No sé si hay algún otro comentario. Sí, profesor. Bueno, profesor, yo quería pues preguntarle, en el marco de lo que usted nos ha presentado, en el marco de las perversiones posibles a los discursos y a las malas interpretaciones, ¿cómo podemos o qué comentario tiene usted para regalarnos sobre el tema de las presiones que hoy tienen todas las instituciones por el tema de la acreditación internacional y el tema de los rankings, en el marco del discurso también de que soy yo en el escenario, y que hay que dejar muy claro cómo puede entenderse ese asunto? Tratar de cerrarle un poquito la brecha a las perversiones que hay rondando en este momento en los discursos de todo el sistema educativo colombiano. Mira, en todos los países de América Latina, de manera paulatina, se resultó que se usó como mecanismo para incentivar la acreditación presiones externas, ya sea por vía de la norma, fundamentalmente las normas de los ministerios de educación. Por ejemplo, en Colombia, el acceso al crédito ICETEX, inicialmente, solo para instituciones acreditadas, eso ha cambiado, pero muestro como un ejemplo. El acceso a becas internacionales a las que no pueden acceder los profesores si no están acreditadas las instituciones. Es muy claro, dijéramos, que se volvió un factor de mercado.
Y por eso muchas veces la acreditación es más un reconocimiento social del prestigio de una institución que la manifestación explícita de su calidad operante. Y ahí hay un problema, porque mercantilizamos todo, los sólidos se diluyen en el aire. En tercer lugar, vino la moda de los rankings, que yo creo que en 10 años, un poco más, que se haga un estudio, que miremos la experiencia latinoamericana en relación con eso, vamos a ver lo artificioso que significa. Y el negocio casi que internacional, la empresa internacional de los rankings, es un negocio internacional. Hay rankings como Chivago, por ejemplo, como un ejemplo que conozco, que funciona sobre la base de datos estadísticos que aparecen en redes internacionales, sin ninguna referencia a la vida real y material de las instituciones. Y usted puede encontrar mecanismos en instituciones, por ejemplo, el de pedirle a investigadores de otro lugar o de otra institución que den su firma y el título de su proyecto para poner en el listado de sus publicaciones, y ese dato aparece en Chivago y aparece en instituciones de 5º nivel, ¿sí? en la cúspide, dijéramos, de la clasificación de Chivago. Eso no es decir, eso es deshonestidad intelectual. Y por eso todos estos procesos, en último término, digo yo, tienen una responsabilidad ética. En segundo lugar, cuando uno mira los rankings, si ustedes miran el de Chivago, ¿cómo? Exacto. Hay rankings, dijéramos, que en el mundo, por ejemplo, preguntan cosas como estas: ¿cuántos premios Nobel tiene en su programa? ¿Sí? ¿Cuántos doctores con financiamiento propio tiene en su respectivo programa? Es decir, el problema de los rankings es que mecánicamente nos hemos sometido a la dialéctica de los rankings sin pensar realmente eso a qué obedece. Y yo creo que eso pasará con el tiempo. Yo creo que uno no debe, como universidad, no debiéramos jugarle tanto a los rankings, sino a ser sí mismos. Es como la autonomía. Es que la autonomía no se pide, se ejerce, porque la libertad no se pide, se ejerce. Ser universidad no hay que pedirle reconocimiento a nadie, primero se es y luego se reconoce, porque no se reconoce lo que no existe. Entonces yo creo que en eso hemos comercializado eso de manera muy negativa y con implicaciones éticas muy graves para el funcionamiento académico de las universidades.